se inició una controversia sobre los méritos del pietismo. En 1691, Spener, considerado el líder de los pietistas, aceptó una invitación para ir a Berlín como rector o director de la Nikolaikirche. A diferencia de Savona, Spener y el pietismo fueron protegidos por el votante Federico III, que se convirtió en el rey Federico I de Prusia en 1701. Pero Federico III quería establecer la paz en su territorio entre los reformados y los luteranos, pero estos, los luteranos, lo hicieron la tarea muy difícil. En Brandenburgo, Spener tuvo una influencia en las condiciones eclesiásticas, incrementó la creación de una escuela teológica luego de su conexión con la nueva Universidad de Halle. En ese momento, el movimiento pietista dibujó amplios círculos y dividió a los luteranos en Alemania en dos campos, organizándose en una especie de facción que afirmaba ser ortodoxa y repudiaba todos los atributos de herejía o sectarismo. A pesar de esto, tuvo que luchar contra la ortodoxia. La situación se complicó por la incorporación de ciertos fenómenos estáticos, entusiastas y antiguos en el movimiento pietista. Y acá otra vez volvemos a estos estáticos que tienen visiones, que se ponen a hablar como si Dios tuviera una comunicación directa con ellos, y estos tipos trajeron problemas otra vez en la historia de la iglesia y ahora en el movimiento pietista. En 1691, un oponente desconocido de Spener en Imagopietismo hizo las mismas acusaciones contra el pietismo que luego se repitieron. Entre 1691 y 1698, Spener intercambió unos 50 tratados con sus antagonistas. Sus principales oponentes fueron Karpsov y Albert en Leipzig y los teólogos de Wittenberg, Deichmann y Neumann, Friedrich Mayer en Hamburgo y Samuel Schwelke. Se acusó a Spener de 283 enseñanzas erróneas, de ideas antiguas y poco ortodoxas. La controversia se encendió porque los oponentes de Spener temían, no sin razón, que el pietismo representaba una nueva corriente religiosa y teológica también, aunque no podían comprender su naturaleza o su justificación. En 1698, Spener se retiró de la controversia y defensa del pietismo, juzgando los debates inútiles y sus oponentes como incapaces de corregirse. En 1702, publicó en Halle 4 volúmenes de textos seleccionados de su correspondencia con hombres y mujeres, príncipes y estadistas, teólogos y eruditos, nobles y plebeyos, para quienes tuvo una profunda influencia. En los últimos años, su espíritu ha fluctuado entre las esperanzas y la melancolía acentuada por las extravagancias de sus amigos y seguidores. De principio a fin, cumplió con sus deberes como predicador y catequista. Pasó un mes de 1704 en Sajonia con su ahijado Zinzendorf. Con grave enfermedad, pasó los últimos meses con calma y paciencia, cada vez más débil hasta su muerte. Spener no fue un héroe, no tenía iniciativa. La timidez y la vacilación eran innatas en él, siendo atraído por la vida activa solo por su devoción, sinceridad moral y fuerte sentido y deber. Su cristianismo fue de alguna manera parcial, restringido y estrecho. Era seco, serio y pesado, pero su personalidad dejó una huella profunda en muchos por su honestidad, conciencia y fidelidad al deber, modestia ingenua y temperamento pacífico. Su teología tampoco fue de gran importancia. Quería ser luterano ortodoxo y se centró en su armonía con los estándares de las doctrinas de la Iglesia luterana. El enfoque de la ortodoxia se desplazó hacia la piedad práctica de la conducta y de las verdades de la salvación, y los medios de gracia,
a condiciones subjetivas relacionadas, siendo la responsabilidad ética un corolario. Vea, él quería ser luterano y ortodoxo, pero también pietista. Y para ser pietista tenía que centrar su focus en la conducta de la persona. Y también responsabilizar a la gente por una conducta ética. Spener, como teólogo y reformador práctico, se puede resumir en la reforma del clero, en la regeneración de la vida religiosa, moral y eclesiástica de sus miembros, en un intento por reformar el clero. Spener discernió y luchó con acierto las fallas de los estudios teológicos de su tiempo, el descuido de la exégesis bíblica, el énfasis indebido en las polémicas formales y retóricas y, sobre todo, la vida mundana de los involucrados en teología. Sostuvo que no era suficiente ni esencial que un pastor mantuviera una doctrina pura, enfatizando el carácter cristiano en el pastor en relación con su oficio y actividad. Estableció el principio de que el primer y principal objetivo de la predicación es edificar, despertar la piedad personal y la vida cristiana, dejando toda erudición y retórica. Esto no significa que él estaba poniendo al lado la teología, pero sí estaba diciendo que había que ser una teología más práctica, más dirigida, más direccionada al día a día de la gente y al comportamiento de la gente. Y miren que había ahí la tendencia de que si yo concordo con la confesión de fe, estoy bien. Acá no, él dice, la vida tiene que vivir según lo que usted cree, y si usted cree en la confesión, su vida debe estar basada en estos principios. La aparición de Spener marcó un avance en la predicación y la homilía. Aunque él mismo no logró un estilo de predicación simple, bíblico y edificante. Quiso, enseñó, pero él mismo no logró hacer esto. Luchó contra el sistema de memorización mecánica, enfatizando el deber de la enseñanza religiosa, buscando un método práctico de instrucción catequética, introduciendo la Biblia como libro escolar y contribuyendo a la difusión de la confirmación en la iglesia luterana en Alemania. Él nunca salió de la iglesia luterana. Distorsiones de la confesión privada. Las distorsiones y abusos resultantes de la confesión privada eran una pesada carga y responsabilidad pastoral, porque tenían poca simpatía por esta costumbre. Cualquier reforma del sistema parecía posible y deseable solo en relación con la formación de consejos para ancianos, quienes compartían la responsabilidad de la disciplina en la iglesia. Y así más o menos como que trabajaban como consejeros a estos ancianos. La influencia de Spener en la disciplina y la confesión eclesiástica fueron casi negativas. Enseñó la importancia de la pastoral más por precepto que por ejemplo. Aunque ejerció profunda y amplia influencia en esta dirección, siendo conocido como el padre confesor de toda Alemania. Él hizo, pero no fue excelente haciendo esto, porque tenía sus críticas al hacer este tipo de cosas. En su búsqueda por reformar la vida eclesiástica, religiosa y moral de Alemania, Spener luchó contra el cristianismo convencional e inerte, apoyada en la ortodoxia, predicando constantemente la necesidad de una vida cristiana consciente, práctica, vital y activa. Para lograr este tipo de cristianismo recomendó devociones privadas, una cosa nueva. Oración improvisada, también una cosa nueva, porque solo se hacían las oraciones leídas. Lectura de la Biblia y estricta observancia del domingo. Trabajó con sinceridad para mejorar la disciplina y la moral cristianas, no solo atacando las ofensas en la vida pública y privada, sino también elevando el nivel de conciencia y refinando el sentido moral. Acá,
Él buscaba que la gente tuviera una vida basada en las Escrituras, con sentido ético, con un sentido de santificación. Su reacción contra la acomodación del clero luterano, que él consideraba superficial, su énfasis en la sinceridad, donde la moral cristiana no era menos completa que justificada. O sea, la moral cristiana era necesaria para justificar la vida cristiana. Subrayó los derechos y obligaciones de los laicos en la iglesia contra el monopolio del clero. Acá una cosa importante, porque él trabajó para que los laicos de la iglesia tuvieran un papel importante en el desarrollo de las actividades de la iglesia. Y con esto él revivió el sacerdocio universal de todos los creyentes, promoviendo la colaboración de los laicos en la vida de la iglesia. Spener despertó el sentido de comunión entre todas las denominaciones que surgieron del terreno común de la Reforma. Había grupo aquí, había grupo allá, habían reformados, habían luteranos, habían abautistas, y él intentó poner toda esta gente junto para hablar y para tener comunión. En repetidas ocasiones expresó el pensamiento de misiones entre judíos y paganos, subrayando el deber misionero del cristianismo en un momento en que la iglesia luterana no tenía tal concepto de este deber. Fueron los amigos, los estudiantes y los discípulos de Spener quienes dejaron Halle, la Universidad de Halle, en 1705 para llevar el evangelio entre los paganos, siendo Alemania la primera nación a esforzarse en este campo. La reforma eclesiástica propuesta por Spener es relevante donde, ante un laicismo que entraba en las iglesias, propuso el retorno a la espiritualidad, la teología y la vitalidad del servicio a los demás. Una iglesia que trabaja al servicio del otro. El pietismo protestante, aunque presente en diferentes partes del mundo, ha sido objeto de controvertidas interpretaciones históricas. Y con esto miramos a ese personaje singular, un tipo tímido, un tipo no muy activo, profundo pensador, un académico que luchó contra la academia, que luchó contra las cosas conceptuales y trajo la teología y la vida cristiana para un nivel más inteligible por la gente, para que ellos pudieran vivir lo que la Biblia dice. Spener, un gran personaje de la historia de la iglesia y del pietismo. Gracias y que Dios nos bendiga. Amén.